para arrancar esta reunión. Por favor, Albino. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, qué gusto y qué bendición es poder volver a vernos con nuestros hermanos y siempre con nuestro corazón dispuesto a aprender, a escuchar tu voz y lo que tú quieres enseñarnos a través de nuestro pastor Jaime Smith. Le rogamos, Señor, que tú le seas ayudando en cada clase y bendiciéndole, Señor, para que bajo la guía de tu Santo Espíritu, Él pueda enseñarnos e impartir la clase. Gracias por el compromiso de cada estudiante, por el tiempo que separa. Bendice sus familias y bendícenos, Señor, que necesitamos de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Albino, y gracias a todos ustedes por ser puntuales y estar con nosotros esta noche. Vamos a arrancar, vamos a ver cómo, a ver si puedo arreglar la cosa un poquito acá. La materia que nos toca es obra misionera, es lo que hemos puesto por título, por nombre, desde hace 30 años y más. Y vamos a estudiar en este tiempo juntos las cosas más básicas de lo que es la obra misionera. Para algunos, bueno, se dan cuenta, todos creo que el Instituto Bíblico está diseñado para empezar en el principio y seguir hasta el final. Pero no vamos a dejar que otros entren cuando puedan. Así que a veces, cuando se dan la evolución de las materias y la cronología cambia y tenemos cosas más avanzadas y luego más básicas. Y eso se da porque tenemos que ser más fluidos, no podemos ser estrictos en empezar en el número 1 y seguir hasta terminar las 40 materias. Así que para algunos esto va a parecer un poco elemental, un poco de primaria, pero no nos va a hacer ningún daño revivir o reconocer cosas que ya entendemos. Y yo creo que puede ser que por ahí algo nuevo se aclara, alguna cosa que no habíamos pensado de una forma. El hecho de que su profesor tiene muchos años de estudiar y de vivir y de leer y de enseñar este tema en diferentes lugares y diferentes idiomas y culturas, da para que nosotros todos podamos aprovechar. Y va a haber cosas diferentes y cosas nuevas en el camino. No duermen, por favor. De vez en cuando se va a decir algo que van a tener que saber. No va a ser difícil, pero sí queremos enfatizar la parte básica de lo que es la obra misionera. Después de esta materia es cuando se viene cronológicamente la obra misionera Progresiva, sistemática. sí, la parte de cruzar Transcultural. la transcultural. Gracias. Me da miedo la palabra trans, pero transcultural, sí es lo que hacemos en enseñar la Biblia a los que no conocen al Señor. Y eso viene después de esto, pero para algunos ya han estudiado eso con el pastor Scott Hudgens y ahora vamos a volver a lo más elemental. Pero nos va a ayudar, creo, y nos va a aclarar. Además, toda clase, cada reunión que tenemos en el Instituto Bíblico sirve para que nosotros podamos enseñar a otros. Toda la idea de
de Timoteo 2:2 es enseñar a los que son aptos para enseñar. Es ninguna clase, ninguna enseñanza, ningún párrafo de lo que hablamos en este instituto es solamente para mi provecho, para que yo entienda. Es dada para los que son aptos para enseñar a otros, que son aptos para enseñar a otros, y esto tiene que seguir adelante. Y los que nos conocen entienden que esa es la función principal de nuestro ministerio, especialmente en estas alturas de la vida. Algunos saben que cuando Estados Unidos cumple años, también cumple años mi señora esposa, no solo por ser gringa, sino porque también nació en esa fecha, y son muchos años más de lo que era antes. Y ella está en otro lugar en este rato, pero ella también acepta la verdad. Pero sí tenemos la oportunidad de captar, de enseñar lo que es lo básico en cuanto a la obra misionera. Para esto tenemos que definir bien los términos, las cosas que, las palabras mismas que vamos a hablar. Ustedes ven en su plan de estudios que hay versículos, hay pasajes bíblicos que hay que memorizar, y estos tenemos que memorizar. Hoy en día ya no exigimos que sea de una sola traducción. Ustedes pueden escoger cuál traducción, pero tienen que ser constantes, tienen que ser consecuentes con su elección, y no pueden buscar cuál versión tiene menos palabras cada semana para memorizar el versículo. La idea es captar lo que está diciendo el Señor, así que escojan su traducción y memoricen estos pasajes, porque de esto se trata todo lo que la Biblia enseña acerca de la obra misionera. También entiendo, me puedes corregir, Albino, si estoy mal, pero creo que también hay también pruebas cada semana para una que otra pregunta, para repasar, para estar seguros de lo que estamos en verdad captando, lo que estamos viendo en estas sesiones. Sí, sí, pastor, hay una evaluación que se la tomaría el próximo martes de la introducción que es de hoy, de la clase anterior. Perfecto. Eso debe motivarnos a prestar atención. Definición de términos. Para que haya comprensión completa, es necesario que entendamos bien lo que estamos hablando. Cuando se escucha la frase, el término obra misionera, tenemos que todos estar pensando igual. Caso contrario, no vamos a progresar en el entendimiento. Observemos 5 elementos que juntos definen la frase obra misionera. La gran comisión del Señor Jesucristo. Ustedes se pueden ver en la agenda que la gran comisión se encuentra en los 4 evangelios y también en el libro de Hechos. Y ninguno es igual al otro. Todos tienen elementos diferentes, pero todos juntos forman todo lo que se necesita enfatizar para cumplir la gran comisión. En Lucas 24, versículo 46, esto recuerda Lucas 24, es cuando Jesús resucita de los muertos, en los primeros versículos, pero llegando al 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hay algunas cosas básicas. Yo creo que
tenemos la tendencia de seguir la corriente de los que están alrededor nuestro sin pensar. Mejor es pensar bien. ¿Qué sabemos acerca de la evangelización? En el Nuevo Testamento aparece la palabra evangelio o evangelista o evangelizar 143 veces. Veamos qué significa cada uno. El evangelismo, dice, bueno, 1 Corintios 5 habla del evangelio mismo, ¿no es cierto? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 2 dice que esto es el evangelio. El evangelio, las buenas noticias, es la historia, el relato de la muerte, resurrección de Jesucristo. Evangelismo es compartir el evangelio. El evangelio es una buena noticia, esa buena noticia de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y evangelismo es compartirlo, es compartir las buenas noticias. Las buenas nuevas, este evangelio se encuentra 77 veces en el Nuevo Testamento. Evangelio es buenas nuevas, evangelismo es compartir o predicar las buenas nuevas, y evangelista es el mensajero de las buenas noticias. Y 3 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Muchas veces nos tilden los de afuera como evangelistas, ¿no? Porque creemos el evangelio. En verdad, no es así. El evangelista es el que proclama el evangelio, no es el que cree. El que cree es evangélico. El que acepta el evangelio es un evangélico. Y el que proclama es evangelista. No todos los evangélicos son evangelistas. Bueno, fuera que sí, porque el evangelio se compartiría mucho más rápido. Evangelizar es el verbo que significa traer o anunciar las buenas nuevas. 63 veces aparece. Es compartir el evangelio. Es el acto, la acción de compartir el evangelio, la comunicación de las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesús murió y resucitó en sustitución nuestra para pagar, para cancelar la pena del pecado y para justificarnos. El evangelizar es compartir esas buenas noticias. La evangelización del mundo es la parte presente del plan de Dios. La evangelización es el extender las buenas noticias por todas partes. Tengan cuidado con confundirse en lo que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir las buenas nuevas. La evangelización del mundo no es la conversión del mundo. No van a llegar todos a convertirse. Jesús mismo nos dijo, no todos. Son pocos en comparación a los muchos. Pocos se salvan, muchos se pierden. No todos van a ser convertidos, pero todos deben escuchar. La evangelización del mundo tampoco es la cristianización del mundo. El mundo nunca va a llegar a ser predominantemente cristiano.
Y eso puede como desanimarnos, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos que sí, ¿no? Que todos, o que la mayoría por lo menos, tuvieran nuestros sentidos, nuestros morales, nuestras ideas de cómo debe ser el mundo y quién debe cumplir con qué. No todos van a ser cristianos y ni va a ser predominantemente cristiano el mundo en que vivimos. La evangelización del mundo tampoco es el establecimiento del reino de Dios. Literalmente, Cristo establecerá su reino aquí en la tierra después de la gran tribulación. El reino de Dios actualmente es el señorío de Jesucristo en las vidas de sus discípulos. El reino de Dios sí está aquí. Él sí está reinando en nuestras vidas. Los que le conocemos, nosotros estamos sirviéndole y siguiéndole, somos sus discípulos, somos comprometidos con él. Pero la evangelización no es establecer el reino y todo va a ser mejor cuando cumplimos con todo. Nuestra tarea en este momento es proclamar el arrepentimiento y la remisión o el perdón de pecados en el nombre de Cristo en todas las naciones. No es nuestra tarea convertirles. Yo creo que sí debemos intentar de convencerles, de explicarles, de mostrarles, pero la salvación es obra de Dios, la evangelización es obra nuestra. Él es el quien salva, Él es el quien hace la obra de redención en el corazón, en la vida de las personas que vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Y a nosotros nos toca seguir proclamando, diciendo la verdad a todos. No sabemos quiénes y no sabemos cuáles ni cuándo, pero sabemos que nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio, las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo. En Lucas dice que lo que tenemos que hacer es predicar en el nombre de Cristo el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El bautismo, número 2, es una parte de la gran comisión, de cumplir con la obra misionera. Es proclamar el evangelio, pero también es bautizar. El bautismo tiene varios elementos o características que juntos nos va a ayudar a formar el concepto claro de su significado. Ustedes, me imagino, que todos ya conocen al Señor, ya han sido evangelizados, probablemente todos han sido bautizados. ¿Pero qué significa? El paso de obediencia es una frase que usamos al referirnos al bautismo como el paso de obediencia. En Hechos 8 tenemos el ejemplo del etíope que pasó por el desierto y Felipe se acercó y le explicó el evangelio. Y luego él dice en versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No sabemos de dónde viene este eunuco, sabemos que vino de Etiopía y había ido a Jerusalén y ahora probablemente estaba de regreso a África. No sabemos todo lo que vio
o entendió en Jerusalén, pero seguramente había algo de bautismo, porque él viendo agua dice, bueno, yo me acaba de explicar, yo entiendo, yo creo, ¿por qué no puedo ser bautizado antes de regresar a casa? Y Felipe le dice, si crees, si puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un paso de obediencia. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y dijo que debemos hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puso el bautismo dentro de la gran comisión, dentro de la obra misionera, para que veamos la importancia del bautismo. Decimos que es el primer paso de obediencia porque si hemos recibido la salvación, ya sabemos lo que tenemos que hacer, identificarnos con el Señor. Y si lo postergamos, las otras cosas que debemos estar aprendiendo y cumpliendo como cristianos no se dan muy fácilmente porque tenemos esta desobediencia que estamos cargando. Así que debe ser el primer paso de obediencia. Algunos demoran por falta de enseñanza o por falta de captar la importancia o por cualquier otra razón no se bautizan enseguida, no cambia su estado de salvo, no cambia su salvación, pero sí afecta su manera de crecer en las cosas del Señor, porque es un paso de obediencia que tienes que dar antes de tomar otros pasos. El bautismo, según este mismo pasaje en Hechos 8, también tenemos un método aquí, dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El método del bautismo es la sumersión en agua. Sabemos eso, sabemos que la palabra bautizo en griego no fue traducido en la traducción de la Biblia, sino fue transliterado, es decir, cambiaron la forma de decir la misma palabra sin traducirlo, como vemos en la Biblia la palabra bautismo. Significa sumergir, deberían haberlos traducido como sumersión, pero no lo hicieron. La verdad es que el método para mostrar la muerte, la sepultura y la resurrección tiene que haber resurrección, tiene que haber sumersión en agua para mostrar, para ser fiel a lo que estamos identificando. El bautismo añade al creyente a una iglesia local. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Da por entender que fue un solo paso. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Se añadieron las 3,000 personas que habían recibido su palabra, los que habían aceptado el mensaje del Evangelio y cumplieron con el primer paso de obediencia del bautismo, y esos 3,000 son los que se añadieron a esa primera iglesia, a esa iglesia en formación. El creyente, cuando se bautiza, se añade a una iglesia local, a una iglesia donde se está bautizando, donde está congregando, donde está creyendo y creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Y esto de añadirse a la iglesia le hace formar parte de ese compañerismo, de ese grupo, de esa asamblea de creyentes. Significa que esta persona ahora pertenece a este grupo, es miembro de este grupo de creyentes. Nosotros históricamente como bautistas siempre hemos dado importancia a la efectividad de la asamblea de creyentes en todos los lugares diferentes. No negamos que existe una iglesia más grande, la iglesia general o la iglesia de gloria, la iglesia del futuro, donde todos vamos a reunirnos con el Señor algún día, pero mientras tanto estamos aquí, estamos
divididos por la geografía, estamos divididos por las culturas y los idiomas, y tenemos que formar iglesias donde nos encontramos formándonos cada uno parte de ese compañerismo para que pueda funcionar. Y todo el Nuevo Testamento, empezando en Hechos y adelante, tenemos la importancia de la iglesia y que cada miembro de la iglesia tiene su función y tiene su importancia. ¿Cómo se entra a esa reunión? ¿Cómo se entra? ¿Cómo puede ser miembro de ese grupo? Según Hechos 2, los que fueron bautizados se añadieron ese día a la iglesia. Por eso nosotros decimos que para ir al cielo tienes que salvarte, tienes que recibir la salvación que Dios está ofreciendo. Para ser parte de la iglesia tienes que bautizarte después de haber sido salvo. El bautismo debe ser hecho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos que toman fuera de contexto otras frases en el Nuevo Testamento, donde dice que debe ser bautizado en nombre de Jesús y dice que debemos ser bautizados solamente en el nombre de Jesús, y por eso se les llama a ellos los Jesús solo. Pero es negar, y no es lo más importante la fórmula bautismal, aunque yo creo que sí es muy importante porque Jesús nos dijo exactamente cómo hacerlo, pero es más pesa porque generalmente los que bautizan solamente en el nombre de Jesús están negando la realidad de la Trinidad y dicen que no existe Trinidad, sino que Dios Padre llegó a ser Dios Hijo y luego cuando salió regresó como Dios Espíritu Santo. Y no existe una Trinidad. Hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento y hasta en la creación de que sí existe la Trinidad, y la fórmula bautismal es una manera de mostrar que la realidad de nuestro Dios. Creemos en un solo Dios, pero es un trino Dios, es un Dios en tres personas. El bautismo debe anteceder la enseñanza. Por eso es el primer paso, porque después de este paso, ahí viene a todo dar la enseñanza. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El primer paso es obediencia, es obedecer al Señor, y eso abre nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu a las enseñanzas. Si tenemos la capacidad de someternos al Señor en el bautismo, mostramos que estamos abiertos a recibir todas las enseñanzas de Él para nosotros. Por eso el bautismo después de la salvación y antes de la enseñanza. El bautismo no es necesario para ser salvos, porque por gracia, de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada para ser salvos. La salvación viene solamente por creer. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos que aceptar, invocar, recibir la vida eterna por los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo, aceptar la obra del Evangelio en nuestras vidas, y en ese momento pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz, y Dios empieza a hacer su obra en nuestra vida. En ese momento nacemos de nuevo, como enseñó Jesucristo. Nosotros en ese momento empezamos nuestra vida
espiritual, nuestra vida con el Señor. Y como parte de nuestro crecimiento está el bautismo. Y mejor es al principio, no siempre es, pero mejor es al principio de la vida cristiana, para abrirnos a cumplir con las otras cosas que el Señor está mandando. Pero no es necesario para ser salvos. Ahora, quiero que alguien me responde, por favor, cualquier que quiera. ¿Qué es el bautismo? Y por favor, tome menos tiempos de lo que yo tomé. En resumen, ¿qué es el bautismo? Cualquier puede contestar, por favor. Un paso Pastor, siga nomás. sí, estoy bien, no sé. Es el paso de obediencia que hacemos nosotros, un paso de obediencia. No sé si estoy en lo correcto. Muy bien, es un paso de obediencia. ¿Algo más? Yo puedo decir, aparte del paso de obediencia, es que permite pertenecer a una iglesia local, Muy bien. porque el aceptar a Jesús como su Señor y Salvador pertenece a la ciudad celestial, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eric, ¿tenías la mano por ahí? Es un testimonio público de nuestra fe ante la sociedad. Así es un testimonio público. Estamos diciendo a los demás. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? No es necesario. No, no es necesario. Okay. Todos muy con mucho ánimo. Unánimes. Animados y unánimes. La tercera pregunta. ¿Es necesario que un creyente se bautice? Sí es necesario ser bautizado. Muy bien. No es necesario para la salvación. Un pastor, un profesor mío hace muchísimos años, dijo, no tienes que bautizarte para ser salvo, pero si eres salvo te vas a bautizar. Y es difícil debatir eso. Podemos decir que el criminal en la cruz no se bautizó, pero se salvó. Podemos decir que una persona que se entrega al Señor en el último momento de su vida o en la última enfermedad de su vida y ya no puede bautizarse físicamente, se salva. Y podemos inventarnos cualquier otro tipo de ejemplo o ilustración, pero la verdad es que un creyente, si de veras cree en el Señor Jesucristo, recibe el Evangelio, se va a bautizar, va a querer hacerlo, va a decidir hacerlo. Puede haber excepciones, por supuesto, pero generalmente, si alguien se niega a bautizarse, no sé qué es lo que no entiende de la salvación, ¿no? Porque Dios nos mandó a hacerlo. Eric. Sí, hay una pareja que vive en unión libre y ahora conoce al Señor. El pastor le dice que no puede bautizarles hasta que no se casen. ¿Está bien o está al revés? Está al revés. Tú recuerdo haber tenido esa conversación varias veces en nuestro tiempo en tu hermoso país. Había hermanos que decían, por esta razón, escúchenme mientras lo desarrolle un poquito. Si creemos que el bautismo nos hace miembros de la iglesia automáticamente, y si bautizamos a personas que están viviendo en pecado, entre comillas, porque hay muy pocos de nosotros que no tenemos pecado. Eso es chiste, gracias. No hay ninguno de nosotros sin pecado.
Pero los que viven en pecado en ese sentido, si se hacen miembros de la iglesia, enseguida, al siguiente día, tendrían que ya empezar la disciplina para sacarles de la iglesia, porque están viviendo en pecado y están dando mal testimonio y porque esto y porque el otro. Y eso es la mentalidad, el argumento, el pensamiento de los que dicen que no debemos bautizar a las personas que están viviendo fuera de la norma de la palabra de Dios. Mi sentir es, hay que tener cuidado en echar más importancia en algunos pecados que otros. Hay que tener cuidado en exagerar las cosas nuestras, las preferencias nuestras. Hay que ser fieles a la palabra de Dios. Si solo vamos a bautizar a creyentes obedientes en todo, buena suerte, no vas a usar mucho agua en tu ministerio, porque nunca vas a llegar a tener personas dignas del bautismo, ¿no? El bautismo, chicos, es el primer paso, no es el último. No es para probar que ya llegué y ya estoy bien y que todo está bien, ya no tengo problemas con el cigarrillo, ni el adulterio, ni la lotería. Yo estoy limpio y bonito y no hay nada que me afecta y ahora puedo bautizarme. No, si es el primer paso, se entiende que muchos pecadores se van a bautizar en obediencia al Señor, por lo menos tienen eso correcto. La solución, una solución, es no hacer tanto énfasis en hacerlo la puerta de la iglesia, sino decir, este hermano conoce al Señor Jesucristo, quiere bautizarse, vamos a bautizarle y hacerlo. Y luego tener más enseñanza y hacerle ver que mejor es casarse, mejor es empezar a vivir una vida correcta, mejor es dejar el pecado, etcétera, etcétera. Cualquiera que fuera el pecado. No enfatizar tanto el matrimonio como la cosa máxima, ¿no? Es un testimonio, por supuesto, igual que el bautismo, el matrimonio es un testimonio de que somos en el Señor y todo, pero no es lo máximo, es un testimonio. Así que, mi opinión es debemos bautizar a todos los que quieren bautizarse, todos los que quieren mostrar su relación con el Señor a través del bautismo, debemos hacerlo. Empezar enseguida la enseñanza. Ceci, tenías una pregunta o comentario. Yo quería solamente decir que si es que ha recibido al Señor, si es que recibe a Jesucristo, es porque se ha arrepentido de todos sus pecados, ha reconocido que es un pecador y que la sangre del Señor le ha salvado. Entonces, una vez ya prácticamente ellos están sin pecado, el momento de bautizarse, o más bien lo que van a tener es la fuerza necesaria, el descubrimiento del Espíritu Santo que les dirá que lo mejor es que arreglen su vida y puedan hacerlo. Entonces yo pienso que así sería el derecho después de la explicación tan tuya, ¿no? O sea, está bien. Sí, está bien. ¿Alguien más? Pastor, Sí. buenas noches. Pues yo tengo un pariente que es del Ejército de Salvación y siempre la discusión en la mesa cuando se trata de bautismo es, yo no necesito bautizarme porque ellos no se bautizan. Entonces yo le digo, entonces, ¿cómo es parte de la iglesia? No, dice, yo soy parte de la iglesia, pero yo no necesito bautizarme. Muéstrenme ustedes dónde dice, yo le siento al Señor, yo le siento al Espíritu Santo, no necesito bautizarme. Y ellos son del Ejército de Salvación, por un lado. Por el otro lado, es que cuando uno se discipula, en cambio la gente está convencida totalmente que necesita bautizarse para recibir al Señor. Y no hay cómo sacarles eso de la cabeza.
No, yo necesito bautizarme para ser salvo. Ya. Le digo, pero Efesios 2:8-9 no dice eso, lo que cita aquí. Y es una cosa tremenda sacarles eso de la cabeza. No, yo necesito bautizarme. Ya. Solo ahí voy a poder ser salva, solo ahí voy a poder tener vida eterna y muchos argumentos que le dan, pastor. Ajá. Y sí, es una triste realidad que esta tergiversación de lo que es claro para nuestro entender, que hay pasos, ¿no? Somos salvos por creer. En el mismo Efesios 2, somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, no por obras, no por cumplir, es un don de Dios, lo recibimos, no lo hacemos por nuestras propias obras, para no jactarnos. Y en el siguiente versículo dice, somos salvos para buenas obras, ¿no? Que Dios preparó de antemano. Así que la buena obra que viene después es la evidencia de que somos salvos. Y esa evidencia es el bautismo y el crecimiento espiritual, la lectura de la Biblia, la vida de oración, el testificar a los demás, vivir de acuerdo, casarse, todas esas cosas vienen como evidencias de que hemos sido salvos. Y el primero es el bautismo, es la demostración. Es muy difícil convencer a personas que han sido enseñadas de estas dos formas muy extremas, ¿no? No necesitas para nada y lo necesitas para todo, ¿no? La verdad es que sí, un creyente que entiende bien las cosas se va a bautizar porque entiende que es lo que Dios quiere de él. Y a nosotros nos toca la parte de enseñanza, hacer discípulos, bautizándolos y enseñarles. Ahora, si no se bautiza, de todos modos vamos a enseñarles, ¿no? No van a captarlo completamente, pero vamos a seguir enseñando. Sí, vamos a seguir mostrándoles lo que dice la palabra de Dios. Y poco a poco hay una persona muy querida para nosotros allí en el Ecuador que vino a nosotros un día y nos dijo que antes había dicho que no puede bautizarse porque no quiere ofender a su familia, no quiere ofender a su madre ancianita, que le pidió que puedes estudiar la Biblia con quien quiera, pero por favor no te cambies de religión. Y era una relación de madre e hija y una preciosa relación, y ella no quería ofender a su madre. Y vivió con eso por un tiempo y por fin llegó y nos dijo, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que muchas cosas no estoy su esposo se había bautizado, su esposo estaba creciendo y él capta más que yo y yo creo es porque yo no he dado ese primer paso. Ella mismo llegó a esa conclusión. No, nadie tenía que decirle. Ella se dio cuenta que si no me bautizo voy a estar no voy a captar lo que Dios quiere enseñarme. Por eso se bautizó y ella siguió en su crecimiento espiritual. Funciona mejor siguiendo el paso que Dios nos dio. Nos convertimos, empezamos el sistema, el progreso de discipulado, nos bautizamos y luego la enseñanza se aclara y nosotros podemos llegar a hacer todo lo que Dios quiere de nosotros. María Vélez. Pastor, está interesante esto. Voy a hablarle de una mujer que una vez ella estaba embarazada, ella era creyente, conoció a Cristo y su esposo no lo era. Entonces aquella mujer se bautizó sin avisarle a la líder que le estaba discipulando, tuvo ese deseo de obedecer, ese paso de obediencia, hablaron del bautismo y lo hizo. Entonces, luego que lo hizo, después de algunas semanas, vino la persona que le estaba discipulando y le dijo ¿por qué hiciste? Tú estás viviendo en pecado, tú no debías verte bautizado. Por años vivió con ese pensamiento, pensando que ese bautizo no era válido, que tenía que volverlo a hacer. Pero después dije, no, lo hice porque tuve que obedecer. Entonces, no lo volvió a hacer, me comprende, pero en el transcurso de esto, el esposo llegó a conocer a Cristo, ella
recibió las enseñanzas, oraba por el esposo y gracias a Dios, gloria a Dios, recibió a Cristo y ahora es un siervo del Señor. Amén, amén. Tenemos que seguir enseñando las cosas. Eso es el siguiente, ¿no? La enseñanza, pero tenemos que seguir fieles a explicar lo que dice la Biblia. No todos van a captar, no todos van a convencerse, y especialmente si han sido endoctrinados por grupos que enfatizan estos dos puntos de vista muy extremos, va a ser más difícil, ¿no? Y las confusiones que hay en todas las iglesias y en todas las bancas de todas las iglesias. Hay confusiones de diferentes tipos, pero con la enseñanza continua, consagrada al Señor, la cosa sí se va aclarando. Enseñanza: hacer discípulos, bautizar, y luego versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas. El significado de la palabra enseñanza la idea es la doctrina, ¿no? Significa conducir a la persona a la experiencia más íntima con la voluntad divina. La doctrina afecta tanto el intelecto como a la voluntad humana. Tiene que ver con todo nuestro ser. Enseñanza no es solamente académica, no es solamente memorizar unos datos. No es como la tabla de multiplicación o memorizar la historia y cuál rey reinó cuándo y qué hizo cuál héroe. Enseñanza en el sentido bíblico, en el sentido de lo que está enseñando, está mandando Jesucristo aquí en Mateo 28, tiene que ver con ese crecimiento en entender y aplicar la voluntad divina a mi voluntad, los pensamientos de Dios a mis pensamientos, las emociones de Dios a mis emociones. Afecta todo lo que somos. La enseñanza no es lo que pensamos al escuchar esa palabra en el sentido laico, enseñándoles que guarden todas las cosas. Aquí en el Nuevo Testamento se emplea varios términos relacionados con el acto y el contenido de la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Jesús es el objeto inmediato de la doctrina y de la conducta del creyente. La conducta del creyente viene como resultado de la enseñanza. Jesús, entendemos quién es, aceptamos lo que Él dice y nuestra manera de vivir, nuestra conducta es cambiada por esa enseñanza. Por eso no es solamente memorizar cosas, memorizar datos, es aplicar siempre, apropiarse del evangelio. Quizá es una idea mejor, es vestirnos del evangelio. Nos cambia el parecer, nos cambia la manera de entender las cosas. Perdón, lo que incluye la enseñanza es amonestar, advertir, exhortar. Es el contenido global de las escrituras sagradas, todo el consejo de Dios. No está diciendo literalmente que debemos enseñarles solamente lo que Jesús dijo en su tiempo aquí en la tierra. Y algunos sí van por ese extremo, ¿no? Los que tienen Biblias con letra roja, ¿no? La letra roja es lo que dijo Jesús y eso es mucho más importante que la letra negra. No. Toda la escritura es inspirada por Dios. No todo es de igual importancia en la aplicación mía en cualquier día de mi vida, pero todo es para mi bien, todo es aplicable, todo es para mi crecimiento
Y yo voy a ser mejor creyente, mejor discípulo, si es que acepte todo lo que dice la palabra de Dios. Así que enseñarles todo lo que yo he mandado es explicarles todo el contenido global de las Escrituras, todo el consejo de Dios, dijo Pablo. Tenemos que aceptarlo todo. No vamos a entenderlo todo, pero vamos a aceptar y vamos a captar lo que se puede y vamos a seguir adelante. No hay fin de la enseñanza. Si tú das clases de escuela dominical o tú tienes reuniones de damas o de jóvenes o tú eres el pastor o el predicador, nunca te va a hacer falta el contenido. La Biblia es para divulgar, para crecer, para acabar, para entender, y vamos toda la vida en esto. No vamos a nunca perder material para enseñar. Todo lo que Cristo nos ha enseñado, todo lo que Dios nos está diciendo. Discipulado. Ahora, en la parte de Mateo 28, dice que debemos hacer discípulos en todas las etnias, y luego nos dice que bautizarles y enseñarles. El hacer discípulos empieza con la salvación y luego continúa durante años después. No es como el evangelismo, entre comillas, de muchas personas, que su única meta es que todos se convierten al Señor. Si entienden, muy bien. Si no entienden, no importa. Levante la mano, repite conmigo y todo te va a salir bien, ¿no? Es un evangelismo muy ligera, muy, yo diría hasta falsa, porque no tiene la profundidad de entender. Yo sé que un niño puede salvarse. Yo, a los 7 años, a los 8 años, entre 7 y 8, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Yo entendí suficiente para recibir la salvación que Dios me estaba ofreciendo. Pero no fue la primera vez que fui a la iglesia. Había asistido a la iglesia todos los domingos durante 7 años. Y luego me di cuenta. Yo sé que un niño puede, no tiene que entender todo, pero tiene que entender algo. Tiene que entender su necesidad. Se tiene que entender la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte, que Cristo murió por mí, que Cristo tomó mi lugar. Hay que entender algo básico para ser salvo. El discipulado empieza con ese nacimiento espiritual. A mí me preocupa a veces la manera de evangelizar en algunas iglesias o en algunos grupos o en algunos hermanos, que es como si repites estas palabras mágicas, todo va a cambiar. Eso sí no hay, ¿no? No hay eso en la Biblia, donde si tú dices de esta forma, como dijo el personaje tal en la Biblia, tú te vas a salvar. Ten misericordia de mí, dijo uno, y se salvó. Pero no todos pueden pasar repitiendo esa frase ni sin idea de lo que está diciendo, ¿no? Tienen que entender el evangelio, tienen que entender que Cristo murió por ellos, que Cristo resucitó por ellos, que tomó su lugar. Tienen que apropiarse de la verdad del evangelio. Y ese tipo de evangelismo empieza el proceso de discipulado. Hacer discípulos es nuestra obligación. Una vez que hemos recibido al Señor, nos hemos bautizado, estamos aprendiendo, a nosotros nos toca empezar a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz.
es un alumno. No es un alumno que se siente para escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro, aprende al lado de su maestro, está viendo todos los días lo que está haciendo el maestro y aprende de él. No puede haber discípulo si primeramente no se le haya predicado el evangelio. No es posible predicar el evangelio en el sentido bíblico si no hay un discípulo que predique. No es factible desligar ambos conceptos, pero sí es necesario distinguirlos entre sí. No podemos limitarnos a una fase olvidando la otra. Igual como hablamos del bautismo, en el cristianismo de hoy también hay muchos extremos en esto de evangelismo y discipulado. Algunos dicen, no, lo más importante es este, el otro dice, no, el más importante es el otro. No se puede. Las dos cosas son igualmente importantes. No vas a poder evangelizar si no entiendes, si no has sido discipulado. No puedes ser discípulo si no has sido evangelizado. Así que sí son importantes las dos cosas. Una cosa es tener nuevos convertidos y otra muy distinta es hacerlos discípulos. Igual como dije del profesor mío que dijo que no tienes que ser bautizado para ser salvo, pero si eres salvo te vas a bautizar, diría lo mismo en cuanto al discipulado. No tienes que llegar a ser un discípulo para ser salvo. Pero si de veras eres salvo, vas a querer ser un discípulo, vas a querer crecer en tu vida cristiana. Tienes que haber escuchado el evangelio y dejar que el evangelio impacte tu vida para poder luego seguir. En esto es importante ver la necesidad de la iglesia local. Hemos visto las partes del evangelio o de la gran comisión, de la obra misionera, según las frases de Jesús en darnos la gran comisión. El evangelismo, el bautismo y el discipulado. No dijo en ese rato que estas son las cosas que se hace en iglesia, pero sí nos dijo que él estaba estableciendo su iglesia, estaba estableciendo el grupo de seguidores y que iba a ser fuerte, poderoso ese grupo. Las puertas del infierno no podrían contra este grupo. Él habló de la iglesia, habló de establecerla y se entiende que la gran comisión es dada con el fin de establecer iglesias. No es posible cumplir con hacer discípulos fuera de una iglesia bíblica. No es posible bautizar correctamente fuera de una iglesia bíblica. No se puede cumplir con todo el proceso sin que haya iglesias. Puedes hacer una que otra cosa, ¿no? Y lo hemos visto y sabemos que hay personas que no dan importancia a la iglesia, pero sí conocen al Señor y se nota que sí son cristianos, se han bautizado, han recibido algo de enseñanza en alguna parte y se nota y el Espíritu da testimonio de que son hijos del Señor, pero no puede cumplir con la gran comisión, no puede cumplir con la obra misionera si no existe la iglesia para hacerlo y la iglesia como fin, como meta. La reproducción de iglesias debe ser la meta de la obra, del trabajo de la gran comisión. Cuando el Señor les reunió a los discípulos después de la resurrección para darles estas
órdenes, para darles este mandamiento de llevar el evangelio a todos, dijo que en Mateo dijo a todas las naciones, y creo que en Lucas también usó la palabra naciones como etnias, grupos de personas, y debe ser a todas, no solamente los que están aquí viviendo en nuestra ciudad o los que se ven como nosotros y se visten como nosotros y les gusta la misma comida y el mismo deporte, sino debemos llevar el evangelio a todos los grupos de la tierra. Para hacer eso, no se puede con un discípulo obediente por aquí y otro discípulo obediente por acá. Tiene que haber el establecimiento de iglesias para vivir el evangelio, vivir todo lo que dice las epístolas en cuanto a los unos a otros, en cuanto a la vida cristiana, y cumpliendo con esa parte de la vida, de las escrituras, vamos a establecer iglesias. La iglesia es la que tiene la autoridad para bautizar y enseñar y discipular. Es importante con el evangelismo, con el bautismo, con la enseñanza, que haya el establecimiento de iglesias para poder continuar, para poder reproducirse. Yo puedo ser un creyente sin iglesia, pero no creo que voy a ser un creyente obediente sin iglesia, porque solo no voy a hacerlo, solo no puedo. Vi esta semana en alguna parte ni sé cuál es la palabra, pero un grupo de cebras en el páramo por ahí, no sé dónde, y una que estaba aparte siendo asaltada por el león. El león estaba dividiendo una cebra de todo el grupo para atacarla. Y no recuerdo la frase exactamente, pero el cristiano que dice que no necesita la iglesia para seguir al Señor, ¿no? La verdad es que la vida cristiana es difícil, el enemigo es real, la vida en sí nos va a costar y mucho mejor es hacerlo juntos, mucho mejor es hacerlo en grupo. Vamos a poder animarnos el uno al otro, vamos a poder exhortarnos, vamos a poder hacernos crecer, vamos a seguir cumpliendo con todo lo que Dios quiere de nosotros, incluyendo llevar el evangelio a todas las naciones, si estamos haciéndolo juntos. La iglesia es importante evangelizar, es importante discipular, y para hacer esas dos cosas, bíblicamente tenemos que hacerlo estableciendo iglesias bíblicas, iglesias que enseñan la palabra de Dios. La Gran Comisión no es cumplida hasta que todos los elementos estén funcionando. Jesús estableció su iglesia, él lo dijo, Mateo 16. No es una organización jerarquizada, carente de poder, es un organismo, es un ser viviente, tiene vida, tiene fuerza, tiene la capacidad de reproducirse, y Cristo nos ha dado a nosotros como iglesias la oportunidad y la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones. Si entendemos eso, si entendemos lo que significa la Gran Comisión en este sentido completo: evangelismo, bautismo, discipulado, reproducción de iglesias, lo ponemos en orden y empecemos a hacerlo, ya estamos listos para seguir entendiendo cómo hacerlo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en todo este proceso? ¿Cuál es mi función en cumplir con la Gran Comisión? Nos toca a todos cumplir, nos toca a todos hacer esto.
Dios quiere que nosotros todos participemos en el evangelismo, en la evangelización del mundo, en el establecimiento de iglesias, en el hacer discípulos. Dios quiere que todos estemos participando. Y de eso se trata estas próximas semanas. Vamos a cumplir, vamos a entender y luego vamos a poder participar más activamente en cumplir. En esta clase nos va a tocar memorizar unos pasajes bíblicos. Vean en su agenda, allí en el orden, no recuerdo, en esa hoja. Y vean cuáles le toca y sigamos adelante. Romanos ¿Perdón? 15, 20, 21. Romanos 15, 20, 21. La próxima semana, bueno, hay algunas semanas en este tiempo cuando mi distinguido hermano Albino de la Cruz nos va a ayudar por varias razones. Una, porque no voy a poder hacerlo yo, pero también porque él tiene este tema, esta materia como parte de su ser. Él es apasionado por la obra misionera y yo quiero que él nos ayude con esto. Así que cuando busquen en su pantalla las fotos de las personas, no se preocupen si no aparezco yo. Voy a estar en casi todas, pero sí voy a faltar. Y Albino me va a ayudar con eso. Así que la cosa sigue adelante y Dios nos va a ayudar a entender para poder vivir más de acuerdo a su palabra. ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Pastor, Sí. Pastor, una inquietud. Es en cuanto al libro, la iglesia local y las misiones. Ajá. En cuanto a ese libro, ¿es para lectura o hay alguna tarea que se debe hacer, tal vez? Albino. Las lecturas están en la hoja, ¿no? ¿O no? En el plan de estudios está la lectura. En el plan de estudio indica los temas, bueno, para la lectura que debe realizar del texto digital que se les envió y a los hermanos que retiraron el físico, obviamente. Al lado en la tercera columna están los versículos que deben memorizar. Para cada semana hay una prueba, una evaluación que se trata sobre el tema de la clase anterior. Como ven, el orden es diferente que el libro, pero el libro sí se va a utilizar. No vamos a empezar al principio y terminar porque somos bautistas y podemos hacer las cosas a nuestro parecer, ¿no es cierto? Así que vamos a usar el libro como un libro de texto, pero no en orden. Así que por eso está el plan de estudios, para que sepan cuál es el capítulo que deben leer para la próxima semana. ¿Alguna otra cosa? Muchas gracias, Pastor. La siguiente pregunta es, tal vez Albi ahí nos puedes explicar cuánto nos cuesta. Sí, mis hermanos, en el chat del WhatsApp del instituto les voy a, perdón, les voy a enviar de las 4 materias. Entonces voy a mandar un cuadro, ahí va a estar indicado los valores para contextos o entregas físicas que se hizo y para lo que es virtual. Eso, mis hermanos. Muy bien. Rebeca, ¿ya llegaste a casa o no? ¿Sigues manejando por la calle? No, sí estoy aquí en la casa, ya llegué, pero Bueno. prendí la cámara y se me entrecortaba el audio, entonces por eso la apagué. Sí, es mejor escuchar que ser visto, pero cuando es posible las dos cosas, quiero ver sus caras. Especialmente a las personas que les he conocido desde que nacieron. Yo casi siempre
no pongo el video porque estoy ahora viviendo fuera de la ciudad, en una parroquia que se llama Gualea. Y me ha pasado que cuando prendo el video, se entrecorta cuando estoy hablando. Entonces es preferible cerrarlo. No Amén. sé qué Ya, pasa. sí, no, está muy bien, está muy bien. Y muchas gracias. A la orden. Gracias a ustedes. Y cualquier pregunta, tienen mi correo electrónico. Cuando quieran puedan avisar, pueden mandar cualquier pregunta. No soy el hombre más organizado en el mundo, pero de vez en cuando contesto mis correos. A veces me olvido y aparecen años después. Ah, mira. Muy bien, gracias hermanos. Y la otra noticia, tenemos planes ya, tenemos fechas casi, no tenemos boletos todavía, pero ya estamos viendo cómo. Estamos yendo a Quito en octubre de este año, Dios mediante. Así que espero poder verles a todos. Algunos ni les conozco de cerca y otros, como dije, como Rebeca, que conozco desde hace muchos años, cuando Eric tenía pelo oscuro. Nunca era muy oscuro, pero un poquito más oscuro. Pero vamos a estar ahí, Dios mediante, en octubre. Estamos muy animados porque ya hace mucho tiempo acá no hay apingachos. Bueno, perdón, no hay mis hermanos y amigos tan queridos. Pero también tampoco hay yapingachos. Ok, que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para despedirnos y nos veremos la próxima. Cualquier cosa, me pueden escribir a mí o al Vino y les ayudaremos. Padre, te doy gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo juntos. Gracias por darnos la oportunidad de repasar cosas tan básicas como es el Evangelio y quiénes somos y por qué tenemos esta responsabilidad. Te pido que tú nos ayudes a través de esta materia de apropiarnos de esta verdad, de esta responsabilidad, y que de este grupo salgan personas que quieran servirte, que quieran compartir el Evangelio. Te pido tu bendición, Señor, en todo lo que vemos en estos días. Te doy gracias por cada uno. Te pido tu bendición sobre ellos, sobre sus familias. Te pido tu bendición sobre nuestro país, Ecuador, que tú les bendigas a todos, que cuides y que protejas y que proveas las necesidades. Te pido por la reproducción de iglesias, por la multiplicación de discípulos, que tú sigas obrando, que tú sigas siendo fiel como siempre has sido. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.